Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, vamos a mirar juntos un versículo interesante que escribe el apóstol Pablo, pensando en Navidad, pensando en esta ocasión tan especial. En los próximos días, millones y millones de personas se reunirán, comerán juntos. Estarán juntos en torno a una mesa, algunos tendrán un pino adornado con cosas, con regalos. No hay nada de malo en regalar. Es bueno regalar y compartir. Es bueno dar a otras personas. Pero recuerde que el regalo principal debe ser dado ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y si hoy tenemos regalos, es sencillamente porque hemos recibido del cielo el gran regalo de la salvación y la vida eterna. Amén. Así que cuando se reúna con su familia a cenar, y qué lindo es tener el gallo y la gallina, todos sus pollitos ahí debajo en su mesa, qué lindo es, amén. Qué lindo es ese tiempo tan especial. No nos olvidemos que si tenemos esta fecha es porque desde el cielo nos visitó la aurora de la redención. Así que es lindo pensar. Y pensando en esto, quiero hoy que veamos un versículo que le he llamado una confesión de Navidad. Una confesión es una declaración, es una afirmación. Todo creyente debe tener una confesión de fe. Tiene que tener una creencia, tiene que tener valores que cree, verdades que cree. Y es interesante que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 16, hace una declaración tremendamente interesante. Mira lo que dice el verso 16 del capítulo 3 de Primera Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice? Dios fue, todos juntos, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente, que la iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que nos enseña en los versículos, en el contexto. Y es interesante que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo, dice el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Eso significa que la iglesia tiene que proclamar y proteger lo que Pablo le llama en sus epístolas pastorales, la sana doctrina. Sana doctrina porque no es enfermiza o torcida, no es rebuscada. Muchos de los grupos modernos sectarios se jactan de encontrar verdades que ningún otro creyente en la historia ha descubierto. Pablo dice que tenemos una sana doctrina y esa doctrina debe ser columna fundamental de nuestras creencias. Y Pablo lo que va a decir que como columna principal, como confesión, debe incluirse esta verdad del misterio. Dice, e indiscutiblemente grande que es el misterio de la piedad. La piedad tiene que ver con la compasión de Dios. La piedad tiene que ver con ese misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. 3 calificativos para este misterio, esta piedad, esta compasión, esa bondad de Dios. Recuerda que las Escrituras dicen que Dios es lento para la ira, ¿y qué más? Grande en misericordia. La piedad tiene que ver con la gracia de Dios. La piedad tiene que ver con la misericordia de Dios. La piedad tiene que ver con esa misericordia y gracia que Dios nos otorga. Misericordia porque Dios no le da al hombre lo que el hombre merece. Y gracia, Dios le da al hombre lo que el hombre ¿qué? No merece. ¿Se entendió? Misericordia es que Dios no le da al hombre lo que él merece. Y gracia significa que Dios le da al hombre aquello que no merece. Dios en su justicia, ¿qué debe darle a los hombres?
en su justicia, lo que merece. Pero por el contrario, Dios actúa en gracia y misericordia. Y Pablo dice que eso es la bondad, la piedad de Dios. ¿Cómo es la piedad de Dios? En primer lugar, mira lo que dice el texto, que dice Pablo, hablando del texto, e indiscutiblemente. Esa palabra indiscutiblemente significa que ha sido aceptada por todos. La idea es que este versículo, en los primeros siglos de la era cristiana, era una confesión que estaba en los labios de todos los creyentes. Es decir, acá no hay discusión alguna, es aceptada por todas las iglesias, no hay discusión alguna, esto es imposible de discutir. ¿Cuál es la confesión? Dicen indiscutiblemente que grande. La palabra grande significa que es inmenso, de una magnitud impresionante. Es indiscutible, es grande y es también, ¿qué cosa? Un misterio. ¿Sabes que un misterio en las Escrituras es una verdad que estuvo oculta a los ojos de los hombres, pero que ahora es dada a conocer? Los judíos crecieron bajo una ley, ojo por ojo, diente por diente, conocida en la antigüedad como el Código Hammurabi, darle al hombre lo que merece. Y los israelitas sabían que tenían que pagar las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, viene y se inserta en esta humanidad algo impresionante de Dios, su gracia, compasión. Déjame decirte algo, en el mundo greco-romano no existía gracia, no había compasión. No había compasión, pero ahora se nos presenta a un Dios que es compasivo. Y es interesante que este misterio nos da a nosotros, que Dios me da a mí, que Dios le da a usted, que Dios le da a la humanidad lo más valioso que Él tiene. ¿Quién es? Su propio Hijo. Mis hijos siguen creciendo. Ya son hombres, ya están mayores. Pero uno siempre ve a sus hijos como sus pequeños. Y mi mente no concibe la idea de separarme de ellos. No entra en mi mente que yo me desprenda de ellos por un periodo largo. Yo ahora entiendo a mi madre. Cuando a los 17 años yo ya me fui de mi casa. Bueno, no me fui de mi casa por rebelde, sino que me fui entre los 17 y 18 años a otro país. Y me fui a estudiar. Y ahora yo sueño y a veces mi corazón me hace pensar, no sé si yo dejaría ir a mi hijo que tan lejos pesa. Pero Dios en su gran compasión, en su gracia, ¿qué hizo? Se desprende de su amado Hijo y lo entrega a bajeza, porque lo entrega a una humanidad que está caída. Algo más. ¿Sabe dónde lo envía? Al terreno enemigo, porque los hombres estábamos, ¿qué? Apartados de Dios y éramos enemigos de Dios. Y a ese mismo lugar, por eso Pablo dice, grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Ahora, esta confesión fue hecha por las iglesias. Y esta confesión de Navidad encontramos 7 descripciones. Aquí hay 6 descripciones de lo que es la piedad de Dios. Las 6 descripciones de la piedad de Dios son las siguientes. En primer lugar, o antes de avanzar en primer lugar, quiero que observes algo más en el verso. Mira conmigo el verso. Esta confesión comienza con 2 palabritas interesantes. Comienza con Dios. ¿Sí o no? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué? Dios. Como en Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? Dios. Como todas las cosas deben comenzar. ¿Por quién deben comenzar? Por Dios. ¿Y cómo termina? Con la palabra gloria. Con la palabra gloria. Ojo, que Dios creó al hombre, ¿para qué cosa? Para la gloria de su nombre. ¿Sabes por qué hay un plan de salvación? Para alabanza de la gloria de su gracia.
para que se reconozca la gracia y la misericordia de Dios. Y la primera confesión que encontramos acá de Navidad es que Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. ¿Qué significa esta declaración? Significa que Dios se hizo ¿qué? Carne, que estuvo en esta tierra. Los teólogos le llaman a esto la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una gran muestra de amor. Hace años atrás escuché la historia de un asiático agnóstico. Él no creía en nada. Pero era un hombre bondadoso de filosofía, de creencias y de valores. Y un día mientras él estaba comiendo un plato de lo que comen normalmente los asiáticos, que es arroz con algo más, vio que un par de palomas se posaron al borde de su ventana. Y como las vio, él quiso darles de comer. Se acercó para darles unos granitos de arroz y en la medida que se acercaba, las palomas ¿qué? Volaron. Y él dijo, ¡qué mal! ¿Cómo no se dieron cuenta que no les quería hacer daño? Sino que sencillamente quería ¿qué? Darles unos granitos de arroz para que comiesen. Y él comenzó a pensar, ¿cómo podría yo hacerlo para que ellas me entendiesen que no soy su enemigo, sino que les quiero ayudar? ¿Y sabes a qué conclusión llegó? Que la única forma sería que él pudiese ser también una paloma. Qué interesante. Dios, para mostrarme que me amaba tanto, ¿qué hizo? Se hizo uno de nosotros. Dice Pablo, Dios fue ¿qué? Manifestado. La palabra manifestarse significa que Él demostró, aparecer, presentarse, evidenciar. Escúcheme bien, Jesucristo no aparenta a Dios entre los hombres, porque Él es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Entre nosotros está Dios. Ahora, este es el gran misterio de la piedad, porque Jesucristo cuando viene a esta tierra, se autolimita y se limita a las leyes que Él estableció en la creación. De acuerdo a las Escrituras, es Jesucristo quien sustenta el universo. Pero al humanarse, Él, por así decir, experimenta un accidente en su naturaleza. Porque la naturaleza esencial de Jesucristo es ser Dios. Y Dios es eterno. ¿Qué significa que sea eterno? Es atemporal, es trascendente, no tiene presente, pasado ni futuro. Pero al venir a esta tierra, la eternidad literalmente se convierte en tiempo. No entra este concepto en mi mente. Es muy grande para mí. Pero las Escrituras son claras en decirnos que Dios visitó esta tierra. Se le llama a Jesucristo el Verbo. Y en Juan capítulo 1, verso 14 dice que aquel verbo que hizo, se hizo carne, se humanó. Es una persona teoantrópica. Es Dios hombre en esta tierra. Es por eso que los teólogos le llamaron la gran unión hipostática, que es un término filosófico para describir que en la persona de Cristo Jesús se unen dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, y se amalgaman perfectamente y ya es indisoluble, es incapaz de separar. Es por eso que Jesucristo, cuando retorna al cielo, retorna como el Dios hombre glorificado. Nadie en este universo tiene esa condición de naturaleza. Se autolimita. Si Él es Dios, ¿cómo es posible que Jesucristo aprendiese obediencia? ¿Cómo es posible? Es porque, mira lo que quiero que observes conmigo en el libro de Filipenses, texto que leíamos con nuestro hermano en el capítulo 2. Pablo, sin pretender darnos una enseñanza cristológica, nos presenta esta verdad. Porque el tema de Pablo en el capítulo 2 es la humildad. La humildad es pensar en los demás como superiores
a nosotros mismos. Y en ese contexto, Pablo presenta a Jesús como el gran ejemplo de humildad. Mira conmigo, abre tu Biblia, Filipenses capítulo 2. ¿Estás ahí? Amén. El verso 5, ¿cómo comienza? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir ahí no es sentimientos, tiene que ver con actitud o disposición o predisposición mental. Los versos anteriores hablan de humildad, de reconocer a los demás, de estimar a los demás, de hacer las cosas para ayudar y no para sobresalir. Tener esa actitud. Y Pablo dice que el creyente debe tenerla porque la tuvo primero ¿quién? Cristo Jesús. Y mira lo que dice. La idea de la humildad es ceder derechos. Yo los tengo, pero en humildad decido ¿qué? Ceder mi derecho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Y agrega, el cual. ¿Quién es ese? El cual. ¿Quién es este? El sujeto acá ahí es Jesús. El cual. ¿Qué dice el texto? Siendo en forma de Dios. Mejor traducido, existiendo como Dios. En otras palabras, acá se describe que Jesucristo, atemporal, en la eternidad, ¿qué era? Dios. Lo mismo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué? Dios. No un Dios. Dios. El cual siendo en forma de Dios, mira lo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Qué es la idea? En su humanidad, en su humildad, Él siendo lo que era, no lo consideró como un estorbo pensar en su propio derecho, sino que el texto dice, verso 7, sino que, ¿qué significa esas dos palabritas que son un nexo? Sino que, ¿estás ahí? ¿Qué significa sino que? Por el contrario, que aún siendo lo que Él era, decidió ¿qué? Dejarlo a un lado por humildad. La mayoría de nuestros conflictos interpersonales son ¿por qué? No queremos dejar nuestro derecho. Afectaron mi orgullo y mi egoísmo. Si es más fuerte, es por eso que no podemos solucionar nuestros problemas. Porque yo tengo la razón, y tengo la razón, ¿y qué? Y tengo la razón. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, algo decidió Jesús. La palabra acá es la palabra kenosis, que significa que Él dejó el ejercicio activo de sus atributos como Dios. Y cuando viene a esta tierra, no se presenta como Dios, se presenta como un hombre. Y vive en esta tierra como usted y como yo debemos vivir. Primero, en obediencia al Padre. Segundo, en dependencia del Espíritu Santo y todos los milagros, escúcheme bien, los milagros que Jesucristo hizo, no los hizo en su capacidad de Dios porque Él dejó el ejercicio activo de sus atributos como Dios. No dejó de ser Dios, pero al humanarse viene como hombre. Por eso Pablo dice, grande es qué cosa, el misterio de la piedad. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Mira lo que dice el texto. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y agrega algo. Hecho semejante a los hombres. Y mira el verso 8. Y estando en ¿qué? En la condición de hombre. Queridos, cuando Jesús nace en Belén, ¿a quién vieron? A un niño. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿a quién vieron? A un hombre. Cuando Jesús pende entre el cielo y la tierra, ¿a quién ven? Ven a un hombre. Pero lo que muchos no pudieron ver en Jesús, ¿qué era quién? El Dios hombre.
Es por eso que a través de la historia humana y la historia del cristianismo se ha producido una división. Porque hay algunos que creen, sí, Jesucristo es un hombre, pero ¿qué? No es Dios. Ahora, Jesucristo en algún momento afirmó que Él era Dios. Sí lo dijo. ¿Y lo dijo qué? Muchas veces. ¿Y por qué los judíos querían asesinar a Jesús? Juan capítulo 5, verso 18. ¿Por qué? Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, márquelo en Juan capítulo 5, verso 18, sino que él decía que Dios era ¿quién? Su Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Cuando Jesús dice, yo y el Padre ¿qué? Uno somos. Cuando Jesucristo se llama el Hijo de Dios. Él está reconociendo lo que Él es. Cuando Tomás se postra delante de Jesús, Juan capítulo 20, verso 28, y le dice como, Señor mío y qué, Dios mío, Jesús no le dijo, hey, no me adores. ¿Quién es el único que debe ser adorado? Solamente Dios. ¿Y Jesús recibió adoración? Los ángeles lo adoraron. 3 personajes del oriente. Y una de las ofrendas, ¿qué fue? Oro, que representa ¿qué cosa? Deidad. El oro representa la deidad. Es por eso que todo lo que era cubierto en el tabernáculo era cubierto ¿con qué? Con oro, por su pureza, por su santidad, por su deidad. Ahora, cabe entonces preguntarnos, si Jesús dijo que es Dios, solo hay 2 opciones a esa afirmación. ¿Cuáles son las 2 opciones a esa afirmación? ¿O es verdad? ¿O es qué? Mentira. Ahora, supongamos que lo que Jesucristo afirmó que Él es Dios es mentira. ¿En cuántas otras cosas más que mintió entonces? ¿Cómo se le llama a Jesucristo en Apocalipsis? Fiel y ¿qué más? Verdadero. ¿Qué significa que sea verdadero? Que Él es fiable. No todos nosotros somos fiables. Decimos una cosa y ¿qué? Hacemos otra. Ahora, por lo tanto, yo no creo que si Jesús es ejemplo de vida, de sus labios haya salido ¿qué? Una mentira. Jamás. Ahora, si es cierto, si partimos sobre la base que sus declaraciones son fidedignas, son verdades, son verdaderas, escúchenme bien. Entonces, las 2 opciones ¿es un mentiroso? ¿O es una persona que dice verdad? Ahora, vamos al otro lado. Si sus afirmaciones son verdaderas, solo caben 2 opciones. Que si lo que Él está diciendo, porque Él dijo que es Dios, es que, ¿verdad? ¿O son qué? Mentiras. ¿Lo tiene? Ya dejamos atrás su declaración. Creemos que Él siempre dijo la verdad. ¿Amén? ¿No los escucho? ¿Amén? Ok, ahora, Él dijo que es Dios. Ahora, hay 2 opciones. Si lo que Él afirma es ¿qué? ¿Verdad? O si lo que Él afirma es mentira. Ya por sus credenciales, que es fiel y verdadero, ¿qué? No creemos que miente. Ahora, supongamos entonces que Jesús, todo lo que Él dijo es verdad, pero a lo mejor como algunos de nosotros creemos que la monedita que tengo en mi mano es de oro. Y no, y es de oro, pero usted sabe que conoce metales, que esa moneda no es de oro, sino que es de bronce. Pero usted está convencido de qué? Que es de oro. Partamos sobre la idea que tal vez él pudo estar confundido. Que se le mezclaron ¿qué? Las ideas. ¿Es posible? ¿Es posible? Ahora, es un humano perfecto. No hubiese tenido consistencia en todas sus declaraciones. Ahora, escúcheme bien.
¿Qué hace que algo o alguien sea Dios? ¿Qué hace que algo o alguien sea Dios? Que hay ciertos atributos que solo le corresponden ¿a quién? A la deidad. Por ejemplo, se llaman los atributos omni, sobrehumanos, sobre la experiencia humana. Podemos decir que Dios es amor, pero nosotros también podemos ¿qué? Amar. Dios es verdad, nosotros también podemos decir verdad. Son atributos en cierta forma comunicables, que los tenemos usted y yo. Pero hay ciertos atributos que solamente le corresponden ¿a quién? A Dios. Uno de ellos es la capacidad de crear cosas. Solo Dios es creador. Amén. Solo Él tiene el poder. Escúcheme bien. Satanás es poderoso. Tiene la capacidad de convertir la energía en materia, pero Él no puede crear porque no es Dios. Ahora, ¿Jesús es creador? ¿Qué piensa usted? ¿Lo demuestra la Biblia? Claro que lo demuestra, que por él Colosenses 1, 15, 16, Evangelio de Juan capítulo 1, versos 2 y 3, lo demuestra. Jesucristo es creador. Un atributo más de solamente la deidad. ¿Dios tiene principio? ¿Dios tiene principio? Ahora, esto no entra en nuestra mente, pero ¿Dios tiene principio? No. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Qué significa que sea eterno? ¿Entiende la palabra atemporalidad? Que no existe en Él el tiempo. Pregunta, si Dios es Dios porque Él es eterno, ¿Jesús es eterno? ¿Seguro? ¿Dónde lo dice la Biblia? Hay varios. Hebreo capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Él es qué? Eterno. Él es el alfa y el omega. ¿Qué Él es? El principio, el fin, el primero y el último. Él es eterno y Juan 1:1 claramente lo dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. Por lo tanto, Jesucristo es ¿quién? Dios entre los hombres. Ahora, si usted tiene claro esto, si usted ya sabe quién es Jesús, porque la primera palabra de la confesión nuestra es que Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Ahora la pregunta es, ¿cree usted lo que Jesús dijo? Él habló de dos destinos para el hombre. ¿Cuáles son? El cielo y el infierno. Ya partimos sobre la premisa que Él es Dios, que Él es verdadero y que usted cree en lo que dice. Si usted cree en lo que Él dijo, y Jesús habló del cielo y habló también del infierno, ¿lo cree? ¿Lo cree o no? Tiene que creerlo porque sus primeras tres afirmaciones le obligan a decir que sí. Ahora, la pregunta que le hago, si usted muere hoy, ¿dónde va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús para que yo sea salvo? Juan capítulo 1, por favor, mírelo conmigo. Juan capítulo 1, por favor. ¿Lo tienes? Juan capítulo 1. Texto que conocemos, pero quiero que lo vea. Porque estamos hablando de una confesión de Navidad. Dios fue manifestado que en carne. Dios estuvo con nosotros. Él nos habló, Él nos dijo, Él nos mostró las verdades y nos ha dicho cómo ir al cielo. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 12.
¿Qué dice la palabra? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire bien el texto, voy a invertirlo. Mírelo bien. ¿Quiénes no son hijos de Dios? ¿Te acuerdas de ese texto? Los que no creen, ni tampoco ¿qué? Le reciben. Ahora, si usted hubiese escrito ese versículo, mírelo bien, mírelo de nuevo. Si usted lo hubiese escrito, ¿qué hubiese puesto primero? ¿Cómo dice el texto? Primero pone recibir y luego pone creer. Que escúcheme bien, son los únicos dos requisitos para ser un hijo de Dios. Usted puede abrazar toda su vida una religión. Puede leer toda su vida la Biblia. Puede hacer las obras buenas que usted quiera hacer. Pero no será salvo. Porque hay dos requisitos. Ahora, mi lógica, mire el texto, no cierre su Biblia, mire el texto porque hay algo importante ahí acá. Mi lógica me dice que yo debo primero ¿qué? Creer y luego recibir. Pero ¿por qué no me dice cree? Santiago capítulo 2, verso 19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Y si usted le pregunta a los hombres si usted cree en Dios, ¿qué le va a decir? Sí, posible que tú creas. ¿Usted cree en la Biblia? Y le va a decir sí. ¿Y usted cree en Jesucristo? Y le va a decir sí. Los demonios creen exactamente lo mismo y no son salvos. ¿Por qué? ¿Qué es recibir? La palabra recibir significa dar la bienvenida. Mire el verso 11. Mire Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le dieron ¿qué? La bienvenida. Es por eso que para que el hombre sea ¿qué cosa? Un hijo de Dios debe creer en Jesucristo y debe creer al punto que le debe dar en su corazón ¿qué cosa? La bienvenida. Y esa bienvenida es recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted no toma esa decisión, no importa cuánto haya leído de la Biblia, no importa a las iglesias que haya visitado, o no importa si usted se ha bautizado en una, en dos o en tres iglesias, no importa. Usted está tan perdido como ¿quién? Como el diablo. ¿Cuál es la decisión? Recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Y escúcheme bien, ese es un paso de fe. Ese es un compromiso que todo ser humano debe tomar. Porque mira el texto. Si yo no tomo el paso de creer, si yo no tomo el paso de recibir, mire lo que dice el texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice el texto? Les dio potestad. ¿Qué significa les dio potestad? Les dio ¿qué cosa? El derecho. ¿De ser hecho qué? Pero mientras yo no recibo a Cristo, no lo reconozco en mi vida, no puedo llamarme como hijo de Dios. Ahora pregunta, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Está seguro? ¿Está segura? ¿Cuándo fue que tomó esa decisión? Cuando recibió a Cristo. No cuando fue a la iglesia, no cuando lo bautizaron, no cuando lo encomendaron, porque hay algunos que me han dicho, yo soy hijo de Dios porque cuando era pequeño me entregaron a Dios, ¿no es cierto? La decisión es personal, la decisión es única.
Y esta confesión de Navidad me obliga a aceptar que Dios vino a esta tierra. ¿Y por qué vino a esta tierra? Mira, Romanos capítulo 8, verso 3, lo tenemos ahí para nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque no la podíamos cumplir, Dios, ¿qué dice? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Dios envió a su Hijo para dar solución a mi problema. Recíteme por favor Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Todos juntos. 1, 2, 3. Para que... ¿Qué versión se saben ustedes? Porque voy a decirte algo. Crecí en un hogar cristiano. ¿Sabe que desde niño yo anotaba versículos bíblicos en papelitos y trataba de memorizarlo? Me cuentan que yo sentaba todos mis muñecos y les predicaba y después los bautizaba. Eso es lo que yo hacía de niño. Te recuerdo que formé una iglesia con todos los niños del barrio. Frente a la casa, frente a mi casa, había una casa de unas niñas y ahí teníamos cultos. ¿De dónde salió eso? Tal vez Dios lo puso en mi niñez. Fue así. Es por eso que cuando me predicaron el Evangelio, yo le dije, yo soy salvo. Yo creo en Dios. Yo creía que el Señor Jesucristo venía a buscar, creía en la escatología, creía en muchas cosas de la Biblia porque conocía la Biblia. Pero no había entrado en que yo necesitaba recibir ¿a quién? A Cristo. Yo le decía, todas las noches le digo que entre a mi vida y que me salve. No entendía qué cosa. Que la salvación es un paso de una vez. ¿Y de esa vez qué? Para siempre. ¿Sabe cuándo lo entendí? Cuando leí Juan 3:16. Y cuando en vez de leer la palabra mundo, ¿sabes qué puse ahí? Mi nombre. Aleluya. Ese día yo conocía Juan 3:16. Lo sabía desde la niñez, de memoria. Estaba en mi mente, en mis recuerdos. Pero cuando lo leo por primera vez, y leo, porque de tal manera amó Dios a Andrés. Eso me impactó y entendí Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros, envió a su Hijo en semejanza de carne para destruir las obras de la carne y que para que yo pueda ser salvo por Él. Amén. Es por eso que yo puedo decir, y con esto termino, que Jesús comparte nuestra naturaleza. Porque Él siendo Dios, ¿qué se hizo? Se hizo hombre. Hebreos 4:14. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Porque se hizo uno de nosotros. Él me puede salvar porque Él comparte nuestra naturaleza. En segundo lugar, Jesús comprende nuestras ¿qué? Debilidades, nuestros dolores. Jesús se cansó. Tuvo hambre. Sufrió dolor. Sufrió de amigos, lo traicionaron personas, lo negaron personas, se burlaron de Él. ¿Y por qué nos quejamos tanto cuando esas cosas nos hacen, si aún cosas mayores sufrió nuestro Señor? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se vengó? ¿Qué hizo? Entregó a aquel que juzga todas las cosas. ¿Cómo nos hace falta ser más como quién? Como Cristo. Él comparte nuestra naturaleza. Jesús comprende ¿qué? Nuestros dolores. ¿Y Jesús qué hace? Conforta nuestros corazones. ¿Sabes cuál es el mandamiento que más repitió Jesús?
El mandamiento que más repitió Jesús. No, escuche, no temas. No temas. Es el mandamiento que el Señor más repite. ¿Y por qué no debo temer? Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema mayor del hombre son sus temores. Es por eso que Él quiere cosas. Es por eso que Él quiere conocer, quiere adquirir, quiere tomar, quiere poseer, porque de alguna forma el conocimiento y las cosas y el dinero le dan un poquito de ¿qué? Seguridad. Pero Él sabe, en el fondo, que está ¿qué? Solo. Es por eso que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Y sabes por qué está conmigo? Porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Comparte nuestra naturaleza, comprende nuestros dolores y conforta nuestros corazones. Por eso que Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar oportuno socorro. ¿Pero lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Es tu Salvador? ¡Qué confesión de Navidad! E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hemos comenzado a hablar de esta confesión de Navidad. Grande es el misterio de la piedad. Pero mi pregunta es, ¿has tomado en tu vida ese paso de fe de recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has tomado esa decisión? Hoy puedes tomarla. Hoy has oído el Evangelio y tal vez necesitas hoy rendir tu vida a Cristo. Ya crees, pero hemos visto por la palabra que tienes que recibirlo. ¿Por qué no tomas hoy ese paso de fe? Ahí donde estás. Y hoy le dices a Jesús, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Si hoy quieres tomar ese paso, ¿por qué no oras conmigo? Repite conmigo esta oración, la oración del pecador, y dile a Jesús así, Jesús, creo en ti. Sé que viniste a esta tierra para morir, para pagar por mi pecado. Y hoy te pido en completa humildad que perdones mis pecados. Y por la fe, dile así, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname, sálvame, quiero hacer tu voluntad. Yo no sé si hoy alguien oró conmigo en esta mañana, pero si tú hiciste esta oración, hoy has recibido el mejor regalo que jamás alguien pueda darte. El perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado, por esta oportunidad que nos concedes de adorar tu precioso nombre. Te agradezco, Señor, por tu misericordia. Te pido que tú nos bendigas. Y gracias por esta confesión de Navidad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y aquel verbo se hizo carne y tomó nuestro lugar, pagando nuestra deuda, para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.